Nos encontramos en la Biblioteca de Humanidades del campus de Guajara, en la exposición, precisamente en el contexto de la exposición La senda del Nilo, las investigaciones, la mirada de Occidente hacia Egipto y su pasado. Y es precisamente en esa senda de Egipto o hacia Egipto donde nos hemos encontrado a los dos investigadores, dos grandes personas, profesores de la Universidad de La Laguna, Miguel Ángel Molinero y Daniel Méndez, que nos van a hablar precisamente no solo del contexto de esta exposición, sino también del proyecto de la tumba 209. En esta ocasión, el programa Ciencia y Patrimonio quiere hacer un pequeño paréntesis en los patrimonios culturales de Canarias, para hablar de un patrimonio específico y del que muchas veces no hablamos, que es el patrimonio humano. Cómo se constituyen esos equipos de investigación en el seno de las universidades canarias, y en este caso en la Universidad de La Laguna, donde se forman esos jóvenes investigadores y que están teniendo una trascendencia y un arraigo en proyectos tan importantes como en la civilización egipcia. Espero que lo disfruten. Soy Miguel Ángel Molinero Polo y soy profesor titular de Historia Antigua en el área de Historia Antigua, Departamento de Geografía e Historia. La entrevista va a tener lugar en un contexto realmente excepcional, que es la exposición institucional del Día del Libro de la Universidad de La Laguna. Está dedicada a Egipto en el fondo antiguo de la biblioteca. La biblioteca tiene un patrimonio bibliográfico antiguo realmente impresionante, y hemos sido capaces de reconstruir cómo se ha recibido la información sobre tanto el Egipto antiguo como el Egipto coetáneo a los libros, desde finales de la Edad Media hasta el siglo XIX, que es todo el periodo que abarca el fondo antiguo. Tenemos incunables que hablan de las ciudades egipcias. Tenemos volúmenes de la Enciclopédie, el famoso libro que terminó desembocando en la Revolución Francesa. Tenemos muchos libros del siglo XIX de expedicionarios que terminaron convirtiéndose en viajeros y terminaron convirtiéndose, simplemente terminaron convirtiéndose en turistas, en el viaje más cómodo, que muchos de ellos pasaban un invierno en Egipto y otro invierno en la Orotava. Y tenemos aquí sus libros y sus narraciones. En la exposición se puede ver cómo se ha investigado sobre el Egipto antiguo hasta comienzos del siglo XX, y nosotros somos un salto cualitativo realmente muy grande, porque la forma en que ahora investigamos en arqueología en Egipto ha cambiado muchísimo. Ya no tiene nada que ver, al menos no como nosotros lo hacemos, a cómo se hacía en las ilustraciones que forman esta exposición. La Universidad de La Laguna tiene la concesión de un yacimiento en Egipto que llevamos excavando ya 10 años. Hemos terminado la 9ª campaña, más o menos 6 semanas ideales por año. En realidad la situación siempre ha sido un poco problemática desde que empezamos, política, económica en Egipto, de manera que unos años hemos estado 2 semanas, como el año de la COVID, que directamente la embajada nos solicitó que abandonásemos el país en el siguiente vuelo que pudiéramos encontrar pasaje, o nos quedábamos allí, y por fortuna que encontramos plaza. Y otros años, para compensar, hemos estado 2 meses enteros, pero bueno, digamos que una media de 6 semanas al año, y en ese tiempo hemos conseguido casi ya terminar de excavar una tumba muy poco conocida, en la que habían entrado algunos viajeros, de manera que había algunas informaciones justo del momento en que termina la exposición en la que estamos, de comienzos del siglo XX, que ha resultado ser mucho más grande de lo que pensábamos, mucho más significativa en la historia de la arquitectura y de la propia historia antigua de Egipto.
y con algunos resultados realmente muy llamativos. Lo primero fue poder fecharla correctamente. Iniciamos el proyecto, de hecho, porque suponíamos que no estaba bien identificado ni el propietario ni su cronología. Ha resultado ser la tumba de alguien que participó en la conquista de Egipto por un reino más al sur, un reino centroafricano, lo que es algo también realmente excepcional. Siempre pensamos en Egipto como en una potencia imperial, pero en el primer milenio Egipto también fue en ocasiones conquistado por otros estados, y este es uno de esos casos. Y Nisemro, el propietario de la tumba, probablemente formó parte de la generación que conquistó Egipto de una manera más muy sutil. En principio forzaron a que el templo de Karnak, el templo más importante, el templo de Amón de Karnak, el templo más importante de Egipto, estaba dirigido desde hacía solamente un par de generaciones por una princesa. Había sido una estratagema que había utilizado la dinastía reinante para que no pudiera haber una dinastía de sacerdotes que les hicieran sombra, y colocaron a una princesa que no podía legar el cargo a una hija, con lo que de esa manera se aseguraban siempre el control del cargo, y se les escapó, porque un rey de Nubia impuso a su propia hija como futura gobernadora del templo de Amón de Karnak, que era, aparte del templo más importante de Egipto, el que tenía mayores propiedades de suelo, con lo que esta princesa nubia se convirtió en quien dirigía la economía de Egipto, y a partir de ahí favoreció la entrada de su familia en el poder en Egipto y finalmente la conquista de Egipto por los nubios. Pero fue un proceso muy no solamente curioso por el sistema, sino también porque en ese proceso los nubios se dedicaron a hacer una auténtica investigación histórica sobre el pasado de Egipto para recuperar tradiciones antiguas y presentarse a sí mismos como los herederos del pasado egipcio. De manera que eran unos extranjeros que salvaron de alguna manera la tradición cultural egipcia, la pusieron al día, y a partir de ahí los propios egipcios iniciaron una fase histórica que conocemos como el Renacimiento tardío, en el que se dedicaron a buscar, realmente hacer excavaciones arqueológicas y búsquedas de archivo para documentar cómo era su pasado. Para entonces, en el primer milenio, Egipto ya tenía 2500 años, casi 3000 años de historia, y eran conscientes de la tradición descomunal de su propia civilización. El proyecto se beneficia de haberse desarrollado en la UDI de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua, porque de alguna manera nosotros nos hemos beneficiado de la capacidad que ha tenido el departamento de innovar, de la capacidad que han tenido los profesores del conjunto de la UDI de buscar nuevas vías de investigación y formar alumnos en esas vías de investigación, de manera que yo no he tenido que estar buscando distintas especialidades muy lejos. El propio departamento ya nos proporcionaba especialistas en campos muy diversos que están trabajando en Egipto, de manera que por una parte están teniendo la experiencia de desarrollar su especialidad en otro espacio geográfico, también comparar los resultados de su trabajo con el que hacen otros especialistas, y he de decir que en muchos aspectos estamos saliendo muy bien parados y que la excavación se está mostrando gracias a esa, de alguna manera, tradición de nuestro departamento, nuestro antiguo departamento, ahora UDI. Con frecuencia muchos egiptólogos consideran que hay poco tiempo para trabajar allí, que es preferible ir muy deprisa, aunque se pierda información. Nosotros no damos por sentado que ninguna información tenga que perderse, no damos por sentado que el propio edificio nos va a dar cronologías, las buscamos nosotros en el registro arqueológico, y eso nos está permitiendo tener, por ejemplo, un registro de lluvias en el desierto, que es algo que no se había estudiado. Estamos estudiando huellas dactilares, en eso sí que estamos siendo pioneros. De hecho, otros compañeros de la UDI están esperando los resultados de nuestro trabajo sobre las huellas dactilares para incorporarlo también a los estudios de la arqueología canaria. De manera que es un diálogo, nosotros nos aprovechamos, pero también
el material que nosotros encontramos está potenciando que se hagan determinados estudios que se pueden luego trasladar a la arqueología en el archipiélago. La 209, la excavación se va a terminar, el material no se va a terminar, con lo que sabemos que tenemos trabajo para bastante tiempo para ir profundizando en toda la documentación que hemos reunido y eso al mismo tiempo irá abriendo paso a nuevos estudios. Algunos ya tendrán que estar desarrollados por miembros del equipo que en algunos casos se iniciaron como estudiantes y que ahora ya son investigadores profesionales, en algunos casos en el seno incluso de la Universidad de La Laguna, como puede ser Cristóbal Manuel Hernández o Daniel Méndez. Bueno, yo desde pequeño siempre estaba interesado en el mundo de la egiptología y a través de una serie de libros, bueno, al final decidí en el instituto que me gustaría ser historiador y dedicarme a la egiptología. Por suerte aquí en la Universidad de La Laguna me pude formar también en ese sentido, con cursos de lengua egipcia, con cursos específicos de egiptología y bueno, luego empecé mi doctorado y dedicándome a literatura funeraria egipcia sobre todo y en el 2012 llegó la oportunidad de que pude formar parte de la misión arqueológica de la Universidad de La Laguna, pues empezó este proyecto arqueológico de la 209. Bueno, el papel que tengo son varios. Por un lado soy subdirector del proyecto, intento también coordinar toda la cuestión de arqueología de campo, diferentes sectores de la excavación. Y aparte de eso también soy epigrafista e intento estudiar y colaborar en el estudio de las inscripciones, de los textos que aparecen en la tumba, con vistas también a obtener información del propietario de la tumba. Bueno, siempre hay formación que uno adquiere aquí y siempre uno también sale al exterior y tiene formación también fuera en cursos especializados también. La suerte es que en el mundo en el que vivimos, en el que está todo cada vez más interconectado, pues también permite tener relaciones con el exterior bastante fluidas, asistir también a congresos, tanto desarrollar una investigación propia, pero al mismo tiempo con una proyección exterior, ¿no? Bueno, el proyecto surge o se materializa en el año 2012, ya venía con una tendencia anterior de un grupo de trabajo de estudio e investigación sobre las tumbas tardías y de periodo tardío en Egipto, y ese fue en parte la voluntad también de especialización del grupo de trabajo en cuanto a aportar un grano de arena en una parte de la historia de Egipto que era menos conocida, que es el periodo tardío o tradicionalmente conocido como Baja Época. La voluntad también de estudiar esta tumba en específico es que se trataba de una tumba dedicada o construida por un individuo que se sabía que el nombre asociado a esa tumba no era el nombre de este individuo, porque era realmente un título administrativo. Por lo tanto, había un vacío en ese sentido y también había una serie de características que tenía la tumba, llamativas desde el punto de vista arquitectónico, que también podrían llevar a apuntar a que la cronología asociada tradicionalmente con esa tumba no era la correcta y aportar también eso, un grano de arena más en esa investigación y sobre todo, según lo que se pensaba en aquel momento, lo que pensábamos en aquel momento, es que quizás fuera la tumba más antigua de lo que se pensaba, que al final lo que ha sucedido y que puede ser que sea una de las tumbas más antiguas de este periodo, ¿no? Este periodo tardío. Mi intervención en la 209 también se vio posibilitada debido a la realización de mi tesis doctoral dirigida por Miguel Ángel Molinero, que desde el inicio de este proyecto intentó configurar un equipo que al mismo tiempo fuera multidisciplinar e internacional, pero también en cuyo seno hubiese una gran cantidad de gente de aquí de Canarias, tanto investigadores autónomos como profesorado universitario, como pequeñas empresas, ¿no? que configuran un equipo dedicado a múltiples especialidades, entre las cuales puede ser la epigrafía digital o el estudio de la industria lítica, los materiales de piedra o el análisis de los restos humanos,
la arqueotopografía también, sobre el documentar también los diferentes sedimentos de la excavación desde el punto de vista arqueológico, y de esa forma abarcamos una gran cantidad de disciplinas. Y entonces en aquel momento empecé a investigar sobre la momificación en Canarias, ¿no? El mirlado. Y bueno, ese pequeño trabajo que se inició dio lugar posteriormente a una investigación mucho más profunda, aplicando un poco la metodología de mi tesis, que es de crítica textual, del análisis de la transmisión de la información durante una serie de siglos en el caso egipcio, y en el caso para Canarias también de esos relatos, de esas descripciones sobre el mirlado en Canarias. Y al final acabó una investigación, bueno, que todavía continúa en curso porque es algo en lo que todavía estoy trabajando, pero dio lugar también a una monografía, a un libro que investigaba eso desde el siglo XV hasta principios del siglo XIX, cómo una serie de personajes, de mercaderes, de médicos, de sacerdotes, pues desarrollaban su interés sobre este tema y lo dejaban plasmado y cambiaban y modificaban esas informaciones que nos han dejado, ¿no? Pues eso básicamente ha sido una línea también de investigación en mi caso.